una publicación que la desaceleración es más grave de lo que hasta ahora se ha conversado. Y vamos a preguntarle por qué lo dice. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Por qué sostiene usted que la desaceleración es más fuerte de lo que hasta ahora hemos conocido? Básicamente, mirando los datos, podemos observar que el último trimestre del 2013, el año pasado, hay un punto de inflexión claro en el ritmo del PBI desestacionalizado y en todos los componentes de la demanda agregada. ¿Esa inflexión es hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, ¿no? El punto exacto es noviembre, diciembre, depende del método que uno utiliza para desestacionalizar, y es una caída especialmente en el sector primario, pero no solamente en el sector primario. Es decir, el primer semestre básicamente estamos estancados, nuestro PBI primario más bien es negativo, desestacionalizado, pero no solamente eso quiere decir minería, agricultura, pesca, hay otros factores que han contribuido a eso que puedo explicar después, pero no solamente eso, sino que manufactura también está básicamente parada, construcción, medida con despacho de cemento, no está creciendo, y esta desaceleración se está transmitiendo al consumo privado, por ejemplo, ventas de retail, ventas de automóviles. Se está transmitiendo, porque en el ciclo económico es tradicional que eso ocurra después. Por ejemplo, el crédito todavía está creciendo mucho, eso está alimentando que el consumo todavía crezca. Pero eso se va a ir apagando. Claro, a ver, el primer semestre ha habido choques de oferta negativos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, la causa fundamental de la desaceleración es la caída en los términos de intercambio, es decir, los precios de nuestras exportaciones primarias, fundamentalmente los metales. El 2013, más o menos 6% de caída, y en lo que va del año, 8-9%. Eso en conjunto es como 14% menos de precio por lo que vendemos. Además hay factores coyunturales, por ejemplo, en el caso de la agricultura, la producción de café ha caído por la plaga de la roya, esa es una caída de más de 20%, la pesca ha sido afectada por el niño temprano que hemos tenido. Esos factores pueden revertirse, pero los precios de las exportaciones, todas las previsiones nos dicen que se van a mantener más o menos en el nivel que tienen ahora. Es decir, no es previsible que vayamos a tener una reversión, un impulso en el sentido contrario, como sí tuvimos, por ejemplo, en la última contracción 2009-2010. Muy bien, entonces esto quiere decir que cuando se sostiene que el punto de inflexión hacia arriba va a empezar en agosto, no sería tan cierto. Bueno, lo que pasa es que... ¿O es demasiado optimismo? Es bastante optimista. Incluso la última previsión del Banco Central tiene que el PBI primario para todo el 2014 va a estar creciendo 0.9%. Entonces, para crecer más de 4, necesitaríamos que el PBI no primario crezca. Es decir, pero no veo cómo vamos a tener ese impulso. Esto no quiere decir que la recesión o la contracción o la desaceleración, como queramos llamarla, va a ser permanente y se va a prolongar 2-3 años. ¿O va a ser más grave? No. Yo creo que si miramos los ciclos económicos anteriores, es natural esperar que haya un retorno a un crecimiento más alto, pero no va a ser un crecimiento muy alto el segundo semestre, pero no muy alto todavía. Ni muy rápido. Ni muy rápido. Probablemente el efecto recién se va a notar 2015, 2016. Mi previsión, que además la comparten varios de mis colegas en el Centro de Investigación en el área macro, es que vamos a crecer más o menos 2.5% el 2014. El segundo trimestre va a ser peor que el primero, junio probablemente va a ser menos bueno incluso que mayo. O sea, ¿más bajo que mayo? Más bajo que mayo. No negativo, pero creciendo a 1.5, 1.6, digamos. El tercer trimestre creciendo un poquito más, 1.9, y el cuarto 2.2%. Y ese es un escenario que supone que la inversión pública, que es el otro elemento que ha contribuido a la desaceleración, se recupera. Ya, y a eso iba a ir, porque se ha señalado que la inversión en las regiones se ha desplomado y ha pasado de 25.3% en el primer semestre del 2013 a menos 2.2% en el mismo periodo del 2014. O sea, si comparamos estación con estación, se ha caído tremendamente. Sí, a ver, la inversión pública es más o menos cierto. La cifra exacta no es esa, pero la inversión pública estaba creciendo el primer semestre del 2013 más o menos 20%.
y el primer semestre del 2014 está en cero. ¿Ya? Y básicamente porque el gobierno, es una combinación de dos factores. No solamente son los gobiernos, en el caso de los gobiernos regionales y las municipalidades, es cierto que está cayendo la inversión pública a menos 2% más o menos, pero en el caso del gobierno nacional está creciendo, pero menos que el 2013. O sea que es un freno notable, ¿no? Y es la segunda razón, es el digamos, factor, no es la causa, pero contribuye, es un factor importante, porque la política macroeconómica correcta en este caso es ir contra el ciclo económico, es decir, reemplazar el gasto privado que no se está realizando. Ahora, las elecciones regionales y municipales y los actos de corrupción que están deviniendo en investigaciones, en acusaciones, en prisiones, pues impide seguramente revertir este proceso de negativa inversión. En parte, claro, ¿quién firma ahora contratos? ¿Quién se anima a hacer cosas? En parte, pero también es una parte bien importante es el menor ingreso por canon, y eso era completamente previsible. Se sabía que iban a tener menos canon. ¿No se tomaron las medidas? Absolutamente ninguna. Las medidas que se están tomando ahora son reactivas porque se ve que el crecimiento... ¿Y tardías, clarísimo que son tardías. No es una novedad que la política fiscal sea ineficiente en nuestro país. Lo ha sido siempre, lo ha sido con la administración anterior, y, en general. Pero este primer semestre ha sido bien malo. Pero además, se supone que teníamos las condiciones y los recursos como para hacer frente a esto en mejores posición que los gobiernos anteriores. Por supuesto. No? Estamos en la historia de nuestro país nunca hemos estado en mejor posición para afrontar una desaceleración. Como diría Chemo del Solar en la U, estamos en Disneylandia a comparación de lo anterior. Sí, pero también es cierto que hay una, digamos, esta desaceleración nos debe servir para pensar en otras causas más profundas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no hayamos tenido varias inversiones mineras grandes que se hayan atrasado, eso nos está costando. Esa es una cuenta que tenemos que pagar ahora. ¿Y Toromocho entrará en producción tan rápido como piensan todos? Bueno, si observamos la historia, los proyectos demoran en entrar en producción. Probablemente el 2015 va a entrar en producción plena. En mi proyección de 2.5, estoy suponiendo que el segundo semestre la producción de cobre aumenta 15% porque Toromocho ya empieza a producir... ¿Y eso es optimista? Eso creo que es realista, no es optimista, tampoco es pesimista. Obviamente puede haber demoras adicionales. Pero me quería referir una cosita más a la inversión pública, porque la inversión pública me parece que si hay una, digamos, uno no puede mirar sino con sorpresa el que tengamos estos proyectos enormes, cuya rentabilidad es tan dudosa, como la modernización de Talara, ¿no? A costos prohibitivos, como el gasoducto, y una inversión enorme en un mundo en el que la energía se hace cada vez más barata, y tenemos proyectos como la segunda pista en el Jorge Chávez o el nuevo aeropuerto del Cusco que tienen años esperando, que claramente son rentables, que además son recursos son proyectos que nos traerían dólares. Entonces, siempre vamos a tener... Estamos privilegiando gasto por inversión. No solamente eso, sino que estamos privilegiando una inversión de dudosa rentabilidad utilizando escasos recursos públicos. Luis Galarreta ha dicho que las medidas del gobierno son del tercer mundo. ¿Está usted de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Me parece que son ineficaces, que son tardías y, por ejemplo, muchas de las medidas estas de trámites no van a tener ningún impacto sobre el PIB en corto plazo y el perdonar deudas tampoco, ¿no? Y creo que lamentablemente va a ser otro ciclo más en que el sector privado no va a ser ayudado por la política fiscal contracíclica. Don Juan Mendoza, muchísimas gracias. Voy a invitarlo más adelante para tener una más larga charla porque suenan muy coherentes sus ideas, suenan sumamente realistas sus cifras y creo que va a ser importante alertar al gobierno de las cosas que se vienen y lo que se debería hacer. Muchísimas gracias. Con gusto. Ha sido Juan Mendoza, director de la maestría de la Universidad del Pacífico. Si usted sabe de alguien que no lo escuchó y le conviene escucharlo, pues vuélvalo a ver a las 11 de la noche. Igual la entrevista de Ana María Solórzano y el canciller de la República, que pues ha señalado que no es cierto que ya esté definido que el Perú presentará candidato a la OEA. Es decir, con esto ha desautorizado lo que ha dicho Juan Jiménez. Nosotros entonces nos vamos a despedir hasta el próximo domingo, pero a las 11 de la noche vea la repetición. Hasta luego.